¿No hay solución? Es que no puede ser de otra manera. Con la política que se está realizando, la previsión del gobierno para el próximo año, que es mantener el nivel de paro, dice que no va a incrementarse el nivel de paro porque se mantendrá la altísima tasa de desempleo. Yo creo que no se va a cumplir. Creo que vamos a aumentar el nivel de paro y vamos a estar a final de año probablemente por encima de los 6 millones de parados. Digo que la política de recortes y la política de ajustes lo que provoca es situaciones como esta, que el paro esté desbocado, porque el paro no es el objetivo de esa política de ajustes. El objetivo de la política de ajustes es cumplir con el déficit, aunque sea a costa de parar la economía del país, que es lo que estamos haciendo, pasando de la congelación a la glaciación. Es lo que estamos haciendo. Pero en estos fíjese, momentos, señor Llamazares, New York por Times. parte del gobierno. New York Times, no estamos hablando de un órgano, digamos, de la Rusia soviética, del Pravda. Dice, los recortes van a traer más miseria a España. Editorial hoy, sobre la política de austeridad. No va a haber recuperación y además va a haber más protestas sociales. Entonces, ¿por qué seguimos en esta línea, en esta senda? ¿Porque lo dice Merkel? Porque lo dice Merkel y porque hay un conjunto de intereses y de dogmas en el marco de la Unión Europea, incluso a la derecha de la administración norteamericana, que propugnan que para salir de una crisis lo primero que hay que hacer es recortarlo todo y a continuación crecer, ¿no? El problema es que recortándolo todo puedes estar prácticamente en situación de coma y ser muy difícil tu recuperación. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Yo tengo la impresión, y creo que es un debate de fondo, de que si continúa esta dinámica nos vamos a acercar mucho a la situación de Grecia, con el agua al cuello y prácticamente pues con una situación de desempleo altísimo, con una incapacidad casi crónica para recuperar la economía, sobre todo la economía interna. Hay que decir que Alemania tiene la mayor parte de su producción para el exterior, pero nosotros lo tenemos para adentro, para nuestros ciudadanos, y por tanto si a nuestros ciudadanos les recortamos los salarios, los echamos a la calle, lo que va a ocurrir es que la economía cada vez esté peor, ¿no? Y eso va a provocar el malestar social que estamos viviendo en estos momentos en las calles y una crisis de régimen. No solamente una crisis política que pueda afectar al gobierno de turno y que pueda provocar la dimisión del gobierno de turno, sino una crisis del conjunto del sistema político, porque los ciudadanos ven que el sistema político es incapaz de abordar la crisis y de darles una cierta esperanza de cuándo saldremos de la crisis. Se habla ya de una crisis a la japonesa, a una crisis de una década, y eso significa sacrificar 2 generaciones de españoles, los españoles mejor formados, los españoles más jóvenes, también los mayores que quedan en desempleo, prácticamente sacrificarles y despilfarrar todo ese capital humano, porque se habla mucho de despilfarro, pero el despilfarro más grave es el del capital humano, que en estos momentos se verá obligado a marcharse o a quedarse en desempleo. Se habla de una crisis a la japonesa, una década, pero contando ya desde Lehman Brothers, ¿nos quedarían otros 4 años? 5 años más. Otros 5 años. A no ser que haya otra política en el marco de la Unión Europea y en España. Porque la cuestión, lo decía otro día Stiglitz, la cuestión es que nosotros sabíamos cómo salir de una crisis económica nacional. Devaluábamos y lo que hacíamos era rebajar precios y salarios. Digamos, la evaluación no era justa, pero era, bueno, pues una pérdida de crecimiento y un cierto empobrecimiento. En estos momentos devaluamos únicamente salarios. Estamos devaluando el empleo, devaluando los salarios de los trabajadores, devaluando los salarios de los funcionarios, y como no devaluamos precios, pues cada vez es más inaccesible el consumo, cada vez se retrae más el consumo, cada vez se deprime más la economía, cada vez somos más incapaces de pagar la deuda, cada vez estamos peor. Y yo creo que, por lo tanto, tiene que haber un cambio de la política económica y un cambio urgente de la política económica si no queremos llevar a España a una crisis gravísima, a una crisis social muy grave, y si no queremos acabar con la esperanza europea. Yo creo que en estos momentos esta política es una política antieuropea. Ahora le voy a preguntar por la alternativa de Izquierda Unida, si es una alternativa de verdad sólida, realista. Siempre les acusan ustedes de utópicos y de perseguir quimeras, aunque en este caso lo de las quimeras va... Hoy mismo se habla de un nuevo ajuste en Grecia y, sin embargo, reconocen que buena parte de los capitales griegos están refugiados en paraísos fiscales y en el fraude fiscal. Bueno, creo que ahí hay una alternativa. Eso me suena, lo del fraude fiscal aquí me suena. Hay una alternativa, ¿no? Es decir, en vez de recortarle a los pobres griegos que ya no tienen agujeros en el cinturón para recortarles, empezar a recortar a aquellos. Parece ser que hay listas de empresarios, financieros, había un DVD, ha aparecido un políticos, DVD con 3.000 defraudadores que curiosamente... Recortarles a ellos, ¿no? ¿Sabe lo que ha ocurrido con ese disco, ese CD? Sí, que se ha perdido. Había un CD en la agencia donde venían tributaria. 3.000 defraudadores importantes de Grecia, griegos,
y se ha perdido en el Ministerio, en la agencia, ha desaparecido, se ha esfumado. Fernando González Urbaneja, buenos días, experto económico, es director de 5 Días, columnista de ABC. No sé, de todos estos datos, ¿cuál es el que más te preocupa? Porque tenemos casi 80.000 parados más en septiembre, tenemos casi 90.000 afiliados menos a la Seguridad Social y tenemos 500.000 de parados más que hace un año. 500.000. Es una brutalidad. No sé qué es lo que más te preocupa de estos datos. Pues mira, cuando les miras, y yo llevo aquí mis hojas de cálculo que las llevo desde hace muchos años, el problema de los datos de este mes es que si quieres buscar algo bueno, porque dices, oye, ya está bien, vamos a buscar algo bueno, no hay nada bueno. Nada. Si me preguntas cuál es lo peor, yo creo que lo peor es la pérdida de afiliación a la Seguridad Social. Porque la pérdida de afiliación a la Seguridad Social tiene detrás muchas cosas. ¿Por ejemplo? Dramas personales, pérdidas de derechos a futuro, que son unas pérdidas de derechos a futuro muy importantes, porque el derecho que estás perdiendo es el derecho de la tranquilidad de cuando seas mayor. Y vamos a ser muy mayores. Y va a haber mucha gente muy mayor. Y restar ese derecho a las personas que van a ser mayores es terrible. O sea, los alemanes hicieron frente a la crisis cuando pasaron aquella década tan mala hace 10 o 12 años, defendiendo el empleo. Toda la crítica a los minijobs y todas estas cosas, pero ellos defendieron el empleo y por tanto defendieron cotizaciones. Nosotros masacramos el empleo. El despido es el instrumento inmediato y lo vemos en todos los sectores. No voy a hablar del nuestro porque prefiero no llorar. Pero la forma en que la gente hace eso que llaman eliminar pasivos laborales, que es una de las aberraciones lingüísticas. Una persona que trabaja es un activo. Cuando le llaman a alguien pasivo liberar, había que hacerle algo al tío. Pero entonces, Fernando, vamos a ver, Fernando. Es como el crecimiento negativo, ¿no? Sí, bueno, es otra de los... Pero entonces, vamos a ver, este gobierno quiere crear empleo. Es su gran bandera, es una de sus grandes banderas. Quiere crear empleo. Entonces, ¿por qué lleva a cabo esta reforma laboral? ¿Por qué está tan equivocado con una reforma laboral que lo que hace es destruir? O por lo menos no ayuda a reconstruir. Bueno, si le escucháramos a Rajoy lo que dice, lo que pasa es que no se lo habían explicado bien y yo creo que él en esto va mal porque es registrador de la propiedad, es que la reforma laboral permite mantener empleo en vez de despedir como antes en los ERES. La verdad es que no se había enterado muy bien de cómo funcionan estas cosas. Y ahora hay más ERES que nunca. Sí. Sí tiene razón en una cosa. La reforma ha introducido elementos de flexibilidad que bien negociados, lo cual requiere un buen papel de los sindicatos, un buen papel de los empresarios, un buen papel de las expectativas. Fernando, los empresarios y sindicatos, antes de llegar el PP, ya habían negociado un acuerdo muy, muy interesante. Habían negociado salarios. Y estaban de acuerdo, sí. Empresarios y sindicatos. Ese pacto, que yo creo que es un pacto muy importante, no lo hemos puesto en valor. No entiendo por qué, pero era uno de los activos que le tenemos como escondido, como aquello que era el buen paño en el arca se vende. No, en el arca no se vende. Ese pacto era un pacto para haberle puesto en valor y no se ha hecho. Germán Yanke, bienvenido al Rojo Vivo. Muchísimas gracias. Tu primera impresión con estos datos, yo decía, descorazonadores, pero no sé si además vemos en el futuro, ya no digo inmediato, pero a medio plazo, una mínima capacidad de reacción. No sé, ¿qué te parece la reforma laboral respecto a estos datos? Bueno, yo estoy de acuerdo con Fernando en que la reforma laboral, no sé si alguien pensó en el PP o en sus alrededores que era un instrumento para crear empleo, pero me parece que es un absurdo, ¿no? Una reforma laboral puede introducir una flexibilidad o una judicialización de los despidos o lo contrario, pero sin un crecimiento adecuado y en una economía como la española, con la siguiente o con la anterior reforma laboral no se crea empleo. Se pueden poner las bases para un funcionamiento de las relaciones laborales en el futuro que puede ser discutible. Esto es tremendo porque esto no, son grandes números, pero no son solo grandes números. Detrás de cada uno de los 80 y tantos mil nuevos parados o de las 90.000 menos afiliaciones hay una persona concreta con sus problemas, una familia detrás y, como aquí se ha señalado, una falla de derechos a futuro y de expectativas que es tremendo, ¿no? ¿Y tú no crees que en el gobierno alguien a lo mejor hoy ve tambalear sus convicciones? Porque claro, llevamos un mes, otro mes después de esta reforma laboral y ve que las cosas no van a mejor, van a peor. ¿No puede haber ahí decir, oye, que les entre una cierta duda, decir, oye, a lo mejor es que esto no sirve precisamente para lo que buscábamos? Bueno, las dudas son buenas en cualquier caso y para todo, ¿no? A mí lo que me molesta es el dogmatismo de determinadas posiciones. Todo es mientras no se demuestre que deja de funcionar, ¿eh?
Pero yo lo que he hecho en falta como una cuestión previa y no ante la gravedad y lo descorazonador de las cifras de hoy, sino en general ante la política económica, es que se puede plantear como una cosa, como de hecho se hace, que yo no la quiero hacer, pero comprenderán ustedes que tengo que hacerla, porque sé que hay que hacerlo. No sé si es que me obliga los datos de la realidad o las autoridades de la Unión Europea, etcétera, o se puede defender esta o la contraria desde un punto de vista de decir, oiga, mire, yo hago esto para conseguir tales objetivos y llegar a tal posición. Me va a costar tiempo, lo voy a pasar mal, pero lo hago porque considero que es conveniente para eso. No hay este punto de vista, con lo cual el debate todavía es más complicado. Porque si el señor Rajoy dice que no le gusta lo que está haciendo, ¿quién a su alrededor va a decirle, pues mire, a mí sí me gusta, ¿no? Yo afirmo que la reforma laboral no es una reforma española. Lo afirmo y además creo poder demostrarlo. Señor Llamazares, ¿de quién es la reforma entonces? Es una reforma alemana. Es decir, la ministra de Trabajo compareció ante la comisión un día antes de presentar la reforma. Compareció ante la comisión, me parece que fue ante el Pleno, ante una pregunta parlamentaria, perdón. La ministra de Trabajo dio previamente en la comisión y luego en el Pleno unos indicadores sobre por dónde iba a ir la reforma laboral y por dónde no iba a ir la reforma laboral. El fin de semana de guindos significó cambiar esa reforma laboral de manera radical, con los prejuicios que tiene la Unión Europea sobre el modelo laboral español. Es decir, la Unión Europea tiene unos prejuicios sobre el modelo laboral, que tenemos un modelo laboral rígido, que hay demasiada influencia de los sindicatos. Ese planteamiento es un planteamiento, en mi opinión, equivocado. Pero el objetivo era devaluar los salarios de los trabajadores españoles, porque no pudiendo devaluar la moneda, devaluemos a los trabajadores. Entonces, se devalúa a los trabajadores y ya se ha devaluado a los trabajadores con un mayor nivel de desempleo, porque tiran a la baja del precio del trabajo y con una devaluación también de los propios salarios de los trabajadores, que es lo que estamos viviendo en España. Se calcula que Alemania planteaba que para recuperar la competitividad española en el marco europeo había que devaluar aproximadamente un 20% nuestros salarios con respecto al salario alemán. Bajar nuestros salarios con respecto al salario alemán. Han conseguido ya un 6%. Ya han conseguido un 6%. En las medidas que han tenido lugar hasta ahora. Lo que pasa es que la economía está deprimida. No solo lo decía la Unión Europea, la señora Merkel, sino que ha sido una de las insistencias del Pope Krugman, en los últimos tiempos, ¿no? Que el ajuste había que hacerlo. Decía, o devaluamos competitivamente o nos salimos del euro. José Luis Roche, La Gaceta. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si compartes un análisis. La verdad es que hoy estamos especialmente críticos porque es que, de verdad es que la reforma laboral, claro, es que no parece que ofrezca nada. No sé si a largo plazo, pero esa reforma, a medio y a corto está siendo una reforma. Es que los resultados también, ya lo dijo el gobierno, hay que saber esperar, es decir, no los tienes al día siguiente. Y la reforma esta nos acerca a otras reformas europeas. El señor Llamazares ha dicho que es una versión alemana. En Alemania está funcionando el tema de su sistema laboral. Aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que ser competitivos, tenemos que reformar. No nos gusta. Evidentemente, se están aplicando ahora unas soluciones que no están ofreciendo unos resultados positivos. Y el drama del paro sigue creciendo, es verdad. Pero tampoco oigo yo grandes soluciones. Al señor Llamazares le he oído unas grandes críticas, pero no he oído ninguna pequeña solución de decir, pues hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hablado de la reforma fiscal, la lucha contra el fraude. Digo hoy, esta mañana. He hablado de la reforma fiscal, la lucha contra el fraude. Diputado Llamazares. En Francia, perdona, también estábamos muy contentos con la llegada de Hollande, pero bueno, algunos más que otros, pero Hollande también ya tiene sus problemas, ya hay manifestaciones en la calle, ya no se ve toda la solución, ya no está en el gasto. O sea, que la situación no es fácil para nadie. Es que la religión de la ajuste es una religión y un dogma prácticamente europeo, ¿no? Se ha extendido de manera alarmante y no nos permitió, por una parte, aprovechar lo mejor del crecimiento económico a la Unión Europea, no nos lo permitió. Con aquellos objetivos de déficit que se plantearon en la integración europea, y ahora no nos está permitiendo salir de la crisis, sino que nos lleva a una crisis profundísima de la Unión Europea y a la crisis política más importante de la Unión de los últimos tiempos. Pero yo creo que debería cambiar. Si en vez de hablar de ajuste habla de déficit. Si en vez de hablar de ajuste hablo de déficit y de deuda, pues nosotros, fíjese, sin que nos aplicaran ahora la deuda privada
de los bancos teníamos una deuda inferior a la deuda alemana. A la deuda alemana. Pero esa es una deuda privada de los bancos, no es una deuda pública del Estado español. La han convertido los gobiernos en deuda pública. Tenemos una deuda, con deuda el déficit. Una deuda sostenible. Teníamos una deuda sostenible, ahora la deuda, con esta asunción de compromisos que, por otra parte, los españoles no han respaldado, pues está desbocada, está aumentando esa deuda, pero en el nivel actual de la alemana. Antes estábamos 20 puntos por debajo y tenemos un déficit. Es verdad que tenemos un déficit excesivo. Tenemos un déficit excesivo. Pero ese déficit excesivo no se puede recortar en 2 años. Ningún país del mundo ha recortado a la mitad el déficit en 2 años. El déficit se puede recortar a lo largo de una década, en el que se contengan gastos superfluos, en que se haga una política también expansiva desde el punto de vista de la inversión, porque sin más inversión y más recuperación económica no vamos a poder abordar el déficit. Hay que atenderlo. Hay que atender el déficit. No podemos estar aquí sin pagar las deudas. Pero no puede ser precisamente el déficit público lo que no se puede atender el déficit público España, paralizando una economía, porque, bueno, lo vamos a saber este año. Yo afirmo que no vamos a estar en el 6. Que vamos a estar más cerca del 8 que del 6. Vale, pero ¿qué haría usted, señor Llamazares, para cambiar esta tendencia? Combinar, por una parte. Un dinero que no tenemos. El tema fiscal, es decir, utilizar las reservas fiscales que tiene este país de lucha contra el fraude. Por ejemplo, tenemos 70.000 millones de euros para poder invertirlos, por una parte, en menores recortes y, por otro lado, en la recuperación económica. Por tanto, combinar esa política fiscal con una política de recuperación económica en el marco de la Unión Europea. Lo que no puede ser es que Alemania, que ha sido corresponsable de la burbuja inmobiliaria española, porque aquí se habla únicamente de los bancos que son españoles, pero no se habla de la inversión que era alemana o francesa. Me parece que alemana era el 25%, francesa el 20%, pues ahora Alemania pretenda en una crisis económica llevarse el principal y los intereses. Eso no pasa en ninguna crisis. Se lleva uno lo que puede. Rosa Paz, Periódico de Cataluña. Buenos días, Rosa. Buenos días. Yo no sé por qué nos asombra tanto, que nos duela, lo entiendo, pero que nos asombre tanto el aumento del paro, me parece que no tiene lógica, porque el propio presidente del Gobierno dijo, me parece que en el mes de febrero, en el Congreso de los Diputados, que este año 2012 se destruirían 600.000 puestos de trabajo. Rosa, la secretaria de Estado de Empleo, en Gracia Hidalgo, esta mañana ha dicho que espera un otoño caliente en la evolución del desempleo, es decir, que lo ve peor todavía. Por eso llevamos 500.000 respecto de las mismas fechas del año pasado. Casi 500.000 respecto a hace un año. Pues todavía nos quedan unos cuantos más por destruir, porque además esta reforma laboral hasta el momento lo único que ha hecho, en mi opinión, es destruir empleo. Y en la medida en que estas medidas de austeridad, ajuste germánico, solo generan empleo y recesión, es evidente que la economía no sale adelante. Y no hay nada más que mirar a Grecia, a Portugal, para ver lo que supone un rescate y las medidas que impone la Unión Europea a los países, que impone el Directorio Europeo, el Banco Central, la señora Merkel y la Comisión Europea. No hay nada más que mirar para ver que eso solo es pobreza, miseria, y que no tiene salida, y que no se le ve salida. Entonces yo estoy de acuerdo con el señor Llamazares, o la Unión Europea cambia ya de política económica y no sé a qué están esperando. Porque, claro, ¿a qué? A una política de estímulo, pues claro que sí. Pero vamos a ver, hay varias cosas en las que yo estoy de acuerdo con el señor Llamazares. Una, no creo que esté escrito en ninguna tabla de la ley inamovible que haya que bajar el déficit al 3% en 2 años. No creo que esté en ningún sitio, salvo en estas decisiones que se toma la Unión Europea. Por una parte, o sea que podría hacerse paulatinamente. 2, hay países en la Unión Europea que no están en una situación como la nuestra, que podrían estar invirtiendo y que no están invirtiendo, no están haciendo, por ejemplo, están tocados porque esta política solo lleva a la recesión, y por eso en España hay recesión, y en Portugal y en Grecia, y en Francia están estancados, y en Alemania han crecido 2 décimas en el último trimestre. Han empezado a destruir empleo. ¿Alemania no tiene dinero para invertir? Hombre, claro que tiene dinero para invertir, por lo menos de eso presumen, de que no tienen un déficit. Aparte de que nos están imponiendo un modelo que es el modelo que ellos se aplicaron cuando se hicieron con un país entero, porque también hay que recordar por qué aplicaron unas medidas, porque en fin, tú dices, apostaron por el empleo, pero es que yo no quiero empleo de 400 euros.
Pero eso Y no también es muy fácil y no es echarle verdad la que culpa a Alemania. Aquí No, no. nosotros somos unas víctimas ahora de Alemania. Alemania nos mete la reforma laboral, Alemania ha sido la que ha creado la burbuja, Alemania todo. Hombre, la ¿Tendremos burbuja, alguna responsabilidad los evidentemente, españoles? por ejemplo, también el ¿Tendremos Banco alguna Central Europeo responsabilidad? puso los tipos de interés del euro bajísimos porque Alemania tenía que pagar una deuda tremenda y así la podía pagar mejor, y a nosotros eso nos ayudó a inflar una burbuja. O sea que aquí la corresponsabilidad, claro que los españoles tendrán alguna responsabilidad, pero tampoco toda. ¿Por qué hemos pasado de ser para los alemanes la Alemania del sur o la California europea a ser unos vagos del sur que solo dormimos la siesta? Porque tenemos una deuda, Hombre, pero no será verdad. Fijaros en este dato. Agencia Europa Press, dato del Instituto de Estudios Económicos basado en las estadísticas de la OCDE. Los españoles han trabajado una media de 277 horas más que los alemanes en 2011. Es decir, que oye, currarnos lo curramos. Yo no sé luego el nivel de productividad, pero está claro que 200, es decir, pero es que yo creo que es importante. En España 1.690 horas en 2011, la media en Alemania 1.413. Pero si no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Aquí se trabajan muchas horas, también ellos, pero no producimos tanto. Pero será del sistema productivo también, porque da la sensación de que producimos menos porque el trabajador es peor. Hay que reformar. Confirmamos que la reforma prioritaria no era la reforma laboral, sino la reforma empresarial. Es decir, era la reforma del modelo productivo empresariales. Laboral que incluya también... No, porque nuestros empresarios utilizan en demasía la fuerza laboral y, sin embargo, la investigación y el desarrollo, la aplicación de las tecnologías, la organización de la empresa, todas estas cuestiones que en otros países se han avanzado, en nuestro país... Si no hemos sido capaces de cambiar el horario de la comida, pero ¿sabes por qué lo hemos hecho? Porque tenemos un coste laboral muy barato. Es decir, tenía que haberse estimulado lo contrario. ¿Usted cree que vamos a cambiar? ¿Usted cree que va a cambiar los horarios la reforma laboral lo que cerraremos de 2 a 5, dejaremos de cerrar los comercios? Porque la reforma laboral hace todavía más barato el empleo. Eso significa que vamos a destruir más empleo en el periodo de crisis, pero que en el periodo de crecimiento se va a aprovechar la productividad únicamente del empleo y no la productividad pero usted propone del cambiar el sistema de producción, horarios y todas esas cosas. ¿Usted cree que con la manera de ser, llevamos ya 30 años en la Unión Europea, no hemos cambiado ni el horario de comer? Aquí paramos, los comercios cierran. Lo que dijeron los sindicatos y lo que acordaron los sindicatos con los empresarios, que era la flexibilidad interna. Ese era el reto. El reto era la flexibilidad interna, no buscar mecanismos para hacer más barata la mano de obra y con ello disuadir al empresariado de innovar y de cambiar desde el punto de vista organizativo. Aquí hay cosas que hacemos muy bien y cosas que hacemos muy mal, lo cual quiere decir que el mismo marco institucional sirve para que unos lo hagan bien y otros lo hagan mal. Lo cual a lo mejor no hay que toquetear mucho el marco institucional, sino hacer muchas más políticas micro, de buscar dónde están los que lo hacen bien. Llamazares apuntaba a un tema, a mí me parece muy pertinente, que se discute poco. Hay mucho incompetente dirigiendo empresas, pero muchísimo incompetente. Y casi siempre cargamos la mano... Pero en España. En España. Bueno, en todas partes, pero en España... Especialmente. En España especialmente. Porque no somos nosotros los que dirigimos, y por eso los demás son incompetentes. No, hombre, de aquí hay algunos que han dirigido, depende, no es el caso de la mesa. Porque hay una cultura industrial España tiene... No, hay un problema de que hemos vivido muchas etapas de monopolio, de mercados cerrados, de mercados que no tenían competencia y de mercados donde se podía vivir cómodamente porque alguien te garantizaba mediante regulación que vivías cómodo. Hay un libro precioso y dramático al mismo tiempo que se llama Historia de los míos, que es sobre el textil del Prato en Italia, ¿no? Cómo la globalización destroza totalmente el tejido industrial y manda a toda la gente al paro, y la incapacidad que tiene ese empresariado que había vivido, bien, y los propios trabajadores, digamos con tonos blancos y negros y grises, pero que habían protagonizado 2 siglos de la vida económica italiana, su incapacidad para el problema no radica en la globalización, radica en el privilegio previo. Y en la globalización, en la pretensión de que pueda abrirse totalmente una frontera a la competencia con un país que compite en base a salarios de miseria, a esclavismo y a otro tipo de ventajas competitivas, con un país que tiene derechos sociales y demás. Eso rompe por el lado más débil, rompe por los trabajadores y rompe por los parados. El tema interesante de la reforma empresarial, etcétera, que también es una reforma institucional, no cabe duda. Es verdad que yo no conozco la industria textil del Prato, que se ha podido venir abajo porque los chinos hacen las camisas más baratas.
Pero en España, si uno estudia el primer cuarto del siglo XX, se da cuenta de que el gran desarrollo, sobre todo en regiones como Cataluña y el País Vasco, es en base a la demanda y a la exigencia y al lobby de la protección del Estado a las economías de esas zonas. Los catalanes de la Liga con Cambó, empresarios vascos de derechas y señores del PNV, se cargaron las leyes de Alba e impusieron, en cuanto llegaron a Cambó, las leyes intervencionistas y proteccionistas, en las que se ha producido muchas diferencias y una distorsión en la vida económica que no es exactamente la globalización, sino que es todo lo contrario, es el localismo. El problema es pero si estamos en el siglo XXI y la cosa esta ya no sirve, es decir, porque están las nuevas tecnologías que nos cambian incluso los modelos industriales de producción. Oye, os pregunto sobre algo que puede servir o no puede servir, y es una de las grandes incógnitas del momento. Yo siempre digo, es una de las decisiones políticas más importantes que tiene que tomar Rajoy. Rescate sí, rescate no. Y ayer, agencia Reuters, que es una reputada agencia especializada en información económica, decía: España podría pedirlo incluso antes de este fin de semana. Es decir, que estamos más cerca que nunca. Y, bueno, he visto hoy que en el diario El Mundo contaba las reflexiones de Rajoy en Wall Street Journal, que yo creo que son interesantes. Decía, bueno, le preguntaban si debía pedir o no el rescate, y él decía, yo tengo 3 premisas, 3 condiciones. 1, decía, que lo necesitamos. ¿Lo necesitamos sí o no? ¿Lo necesitamos, señor Llamazares, el rescate? No es un rescate, es un secuestro. Con lo cual yo no quiero un secuestro para mi país. Me lo pone... Yo prefiero que mi país salga de la crisis con sus propios recursos y también con otra política por parte de la Unión Europea. 70.000 millones de fraude fiscal, 140.000 millones en paraísos fiscales. Es decir, que tenemos situaciones escandalosas con las cuales los recursos se podrían allegar. Pero yo creo que, por una parte, creo que la política de ajuste se acentuaría, porque lo que pretendería la Unión Europea es endurecer las políticas de recorte y de ajuste. Con ello estaríamos cada vez peor, como Alemania, que diga como Grecia, como Portugal, como Irlanda. Bueno, Irlanda ahora se plantea incluso acabar con sus municipios y crear distritos, ¿no? Es incluso las tradiciones culturales de un país que se construyen a lo largo de siglos se pretenden demoler únicamente por razones pragmáticas. Porque no hay que reformar algunas cosas si van bien. Algunas sí habrá que... Pero bueno, yo creo que no al rescate. Yo creo que no al rescate por eso, porque nos produce un incremento de las políticas de ajuste, y luego porque están hablando ya de las contrapartidas. Yo utilizaba hoy en el Twitter un sarcasmo, que es una de las contrapartidas es la edad de jubilación, vincularla a la esperanza de vida. ¿Saben ustedes que en el último año la esperanza de vida en España ha disminuido? Bueno, pues si lo vinculamos a la esperanza de vida, se supone que querrán... A ver. En el último año ha disminuido la esperanza de vida. Ya no queremos vivir tanto. En el último año ha disminuido la esperanza de vida. Todavía queda por saber en estudios más detallados cuál ha sido la razón. Pero tiene que ser algo que afecta a los jóvenes, no que afecta a los ancianos. La esperanza de vida no la aportan los ancianos. O la aportan los niños o la aportan los jóvenes. A ver, vamos un momentito, Germán. A ver, las 3 reflexiones de Rajoy, que nos hemos quedado en la primera. Le decía él, en esa conversación privada a Wall Street Journal, decía, lo primero es que lo necesitemos. Hay muchos en el gobierno que creen que lo necesitan, de Guindos, por ejemplo. Segunda premisa, que todos, absolutamente todos los países que tienen que aprobarlo, y además Rajoy insistía, que todos, y cuando digo todos, pues lo vayan a aprobar. Es decir, ¿a qué tiene miedo, Fernando? Tiene miedo a que de repente Holanda o Finlandia o Alemania diga, no, que yo no te lo apruebo. Tiene miedo, literalmente, pero eso se pacta, como y Alemania siempre, a la AAA. La AAA en todo siempre es peligrosísima. Y tercero, decía, bueno, quiero conocer las condiciones, voy a utilizar el término que utiliza el diputado Llamazares, del secuestro, las condiciones del rescate. Entonces, Germán, yo no sé si crees que las condiciones, porque ayer Olli Rehn mandó ya un mensaje de que, bueno, aquí lo de las pensiones habría que tocarlo, no tocarlo, pero que podría ser una de las condiciones. Es decir, Rajoy quiere saber las condiciones antes de asumir. Pero es lógico eso, que tiene que pedir el rescate. Es lógico, si tú vas a pedir una hipoteca o vas a pedir dinero, quieres saber qué condiciones te van a ofrecer ese dinero. No te metes en el hoyo tontamente. Van a ser sobre todo es lógico pues después hay que analizarla. Con el rescate bancario no supieran cuáles eran las condiciones aparentemente, porque nos dijeron que era una línea de crédito en condiciones extraordinariamente favorables. Se está marcando la diferencia con eso. Extraordinariamente favorables que no afectarían a la condicionalidad macroeconómica. Palabras textuales del presidente. Y luego vino resulta el que venía un memorándum de condiciones al lado que incluía la subida del IVA,
la bajada de los salarios de los funcionarios, la bajada de los subsidios de desempleo. Rosa, ¿abocados al rescate, sí o no? Yo creo que estamos abocados por la mala política de este gobierno, pero creo que no deberíamos ir al rescate. Rosa, ¿abocados al rescate? Reuters dice que antes del fin de semana, que en el fin de semana. Dependerá. No me preocupa tanto lo que digan los otros países, porque creo que Alemania controlará los intereses en ese sentido y todavía manda, y yo creo que en eso se puede pactar. Sí me preocupan más las condiciones del rescate. Eso sí, porque nos puede abocar a una situación peor. Germán, ¿te preocupa lo del rescate? Hombre, claro que me preocupa. Yo recelo de esta previsión de Reuters porque creo que ninguna de esos tres temas de Rajoy puede ser despejado en estos días de esta semana. En primer lugar, y creo que hay muchas cuestiones a debatir, es decir, pongamos, esto es un secuestro. ¿Cuál es la alternativa al secuestro? ¿La deuda? ¿Nos va a salir más caro o más barato la deuda? ¿Tú no consideras que el rescate? Que un rescate de estas características, o al estilo griego, al estilo irlandés o al estilo portugués, es un secuestro o se asemeja a un secuestro, sí o no? ¿No estás de acuerdo con esa afirmación? Puede serlo, yo creo que no tiene por qué serlo. Es decir, que yo creo que un funcionamiento correcto de la Unión Europea y una transferencia de dinero entre regiones de Europa, si Europa estuviera bien construida, no tiene por qué. Pero yo le veo la cara a los griegos y tienen una cara de secuestrados. Bueno, pero también tenían una cara de angustiados antes del secuestro. O sea, la cara natural de los griegos es esto. No, la cara natural de una situación tremenda. Que es que un secuestro que además no sirve para nada. Es decir, que estamos viendo lo que está dando de sí en Grecia, en Portugal, en Irlanda. Prácticamente todos los países tienen la misma o mayor deuda de la que tenían, tienen mucho mayor nivel de paro y además hay un sufrimiento social y un caos en la calle que, en mi opinión, está provocando una crisis política. No, pero vamos, digamos que alguna perspectiva, es que no hay esperanza. Es que el problema no es que solamente, digamos, se produzcan recortes y sufrimiento y ese sufrimiento sea injusto, mal repartido y demás. Es que los ciudadanos europeos, yo lo he notado recientemente que he estado en Lisboa, no tienen esperanza. Hay una sensación de tristeza, hombre, porque oyen a sus de políticos, políticos y no tienen muchas esperanzas. No tienen esperanza porque no ni sus políticos saben decirles cuándo se saldrá de este túnel. Ni siquiera no lo sabe nadie. Hay un problema y es que no puedes probar. Es decir, esto no permite decir, bueno, voy por aquí y luego voy por el otro lado. No, tú vas por aquí y vas por aquí. Entonces, el problema de las precondiciones de Rajoy es que son precondiciones de registrador de la propiedad. Es decir, que quiere que le traigan los papeles y dice que falta una póliza. Y gobernar es tomar riesgos. Y es anticipar. ¿Y no los está tomando? Joder, está tomando una política que no es la más favorable para él, ¿eh? Está tomando riesgos de imagen, de gobierno. Como él dijo, si no tomara riesgos, diría Sánchez Castilla. Como él dijo, tarde, mal y arrastra. De uno en uno. Holandeses y finlandeses. A ver, Germán. Digo, independientemente que Alemania mande o no mande bien o no mande, en el segundo punto, no podrá haber una posición común de los países europeos hasta después de las elecciones próximas de Holanda y de Finlandia, porque muchas de las posiciones de estos países son también circunstancias siempre internas. Hay elecciones. Siempre habrá elecciones. Es una excusa de mal pagador. Que Holanda y Finlandia son los más críticos. Pero no luego son en Alemania y luego en Baviera. Un momento. Y luego estas dificultades de la construcción europea y de poner un poco de orden y de eliminar lo que se ha dicho de efectos de construcción del euro es imposible sin que se aclaren en la política de determinados países, porque tienen en Holanda y en Finlandia a la extrema derecha metidas en los apoyos de gobierno en una posición absolutamente contraria. Con opiniones públicas mayoritarias en contra de los rescates. En Holanda ya hicieron las elecciones y salieron los buenos. En Italia van a hacer elecciones dentro de poco y van a querer también que salgan los buenos. Digo lo de los buenos con ironía. Es decir, que ese argumento que está en Grecia. Los nuestros y quiénes son los nuestros, ¿no? Sí, eso ya es complicado. Eso cada uno. Hombre, desde luego la maniató a derecha, Merkel una temporada. Pero que no sean los nuestros de ninguno de los que están aquí. Permitidme una cuestión. Vamos a ver, estamos haciéndonos la gran pregunta. Sí. Es decir, Rajoy, ¿qué tiene en estos momentos en la cabeza? Hemos visto las reflexiones que le hizo la semana pasada en Estados Unidos, en Nueva York, al Wall Street Journal. Y hoy Mariano Rajoy recibe junto al rey, al príncipe, a los presidentes autonómicos. En el Senado, reunión de presidentes. A ver si Napolitano le ilumina esta noche. Que también se va a ver con el presidente de Italia hoy, Giorgio Napolitano. Mucho tiempo de experiencia. Rajoy en el Senado, que está con todos los presidentes autonómicos, también Artur Mas, en plena tensión territorial y en plena tensión económica, y con esa gran incógnita del rescate. Y vamos a intentar averiguar si Rajoy
¿Ha mandado algún tipo de señal, gesto, silencio significativo, simbólico? Cristina Pardo, Sexta Noticias, estás en el Senado y yo te lo pregunto. ¿Rajoy ha emitido algo en las últimas horas? Porque ha estado hablando con sus presidentes autonómicos. ¿Sabemos por dónde puede ir lo de aceptar o no el rescate? Sí, sabemos que anoche, en la reunión que estaba manteniendo Rajoy con los varones del Partido Popular, se enteraron de la información que publicaba Reuters sobre que el gobierno español iba a pedir el rescate este fin de semana. Sabemos, porque nos lo ha contado Javier Arenas, que estaba allí en la reunión, que Rajoy en ningún momento dijo: yo no voy a pedir el rescate este fin de semana. Lo que dijo fue repetir lo que cuenta de puertas afuera, y es que no tiene prisa, que son muchas cosas las que tiene que calibrar, los intereses españoles, también los intereses europeos, y en todo caso nos dicen que no fue para nada el tema central de la reunión. No fue para nada el tema central de esa cena con los presidentes autonómicos. A mí me parece un tema bastante central. ¿Os han contado algo de cómo vieron a Rajoy? Dicen que no tiene prisa. Bueno, no tiene prisa, eso ya lo estamos viviendo en los últimos días, meses y casi años. Pero mi pregunta es, no sé, ¿cómo le vieron? ¿Tranquilo, relajado, tenso, preocupado? Tomándose un puro. La expresión exacta: muy tranquilo. También es verdad que lo dicen los suyos. Le vamos a poder ver a las 4:30 de la tarde aquí en el Senado, porque tiene previsto comparecer en rueda de prensa. Él sigue con su agenda. Mañana se va de viaje a Marruecos. Apareció anoche él por sorpresa en esa reunión de los varones del Partido Popular, porque en un principio no estaba prevista su presencia, y es verdad que el Partido Popular se ha tenido que esforzar en las últimas horas para garantizarse la unidad de los varones en torno al objetivo del déficit, a que todos entiendan que es un objetivo muy importante y que era vital trasladar hoy una imagen de unidad ante Europa y ante los mercados. Pero, como os digo, al Partido Popular no le gustan para nada los presupuestos generales del Estado, lo admiten todos, sin excepción, pero el argumento que dan es que estos presupuestos no le gustan ni a Cristóbal Montoro, y por lo tanto, pues que esto es lo que hay. Es un gobierno a palos. Está muy bien. Esto es un gobierno a palos. No me gusta la realidad, no me gusta lo que hago, sé que tengo que hacer lo contrario a lo que prometí, pero claro, así puedes hacer cualquier cosa. Sí, yo creo que es un escándalo. Yo creo que es un escándalo, en primer lugar, el hecho de que ni siquiera el Partido Popular conozca cuáles son los designios del presidente del gobierno en un tema tan importante como es la intervención de nuestro país. Yo creo que debería ser un objeto de debate público generalizado para saber qué vamos a hacer. ¿Por qué? Debate si público, no conocemos las si va a condiciones condicionar, no, pero ¿por qué no las ponemos nosotros? Es decir, ¿por qué no hacer un debate público, con los límites, primero, de esa intervención, con el calendario, si acaso, de esa intervención, y con las contrapartidas? Y con eso va el presidente del gobierno, con una, digamos, unanimidad por parte de fuerzas políticas y fuerzas sociales, a negociar en el marco de la Unión Europea. Eso lo hacemos en otras materias, ¿no? Pero en este caso no. En este caso, como resulta que somos una administración colonial, porque estamos actuando como una administración colonial, mantenemos el secreto hasta que nos den el plazo. Yo creo que es inaceptable, que debería haber un debate público, que el presidente del gobierno debería comparecer en el Congreso de los Diputados. Así las cosas, cuando te dan un rescate, cuando te dan un dinero, quien te exige no es el que recibe el dinero, sobre el rescate financiero hubo una información sobre Bankia desastrosa, sobre una mala gestión, y un debate parlamentario de 2 horas. Eso es todo lo que ha habido en el rescate financiero, que va a suponer un incremento de nuestra deuda muy importante, y que va a suponer un incremento del desempleo. No lo estamos diciendo. Mala conciencia porque el ministro Guindos insiste que ha ido muchas veces al Parlamento. Lo mínimo que podían hacer en una materia que no ha formado parte de los programas electorales es que haya debate público, porque si no, los ciudadanos se van a lanzar contra las instituciones. Estamos aquí debatiendo. Sí, pero hay debates en las televisiones, pero no en el Parlamento, que es donde tiene que haber un debate serio. El Parlamento, que tanto preocupa cuando los ciudadanos se manifiestan a su alrededor y que algunos se arrancan las vestiduras y dicen qué vergüenza la soberanía. Bueno, pues si es el centro y el corazón de la soberanía nacional, y nosotros creemos en ello, un daño terrible, vamos a debatir allí, ¿no? Es decir, en la medida en que el Parlamento en la medida en que el Parlamento no es la caja de resonancia de lo que pasa en el país, y en el Parlamento no se debaten los problemas fundamentales, en estos momentos no se debaten porque el presidente del gobierno no quiere comparecer y porque no hay un debate público a fondo sobre el tema de la intervención, los ciudadanos inculpan no solamente al gobierno,
que se debería poder cambiar y es el mecanismo normal de alternancia en democracia, sino que inculpan a todas las instituciones, con lo cual estamos haciendo un daño terrible. Yo, José Luis, en eso coincido con... Luego además debatiremos sobre la polémica en torno a las manifestaciones, a lo que ha ocurrido estos últimos días, el 25, el 26 y el 29S, a esa propuesta de la delegada del Gobierno de que hay que cambiar esto para evitar, pues digamos, tantas manifestaciones y concentraciones, la propuesta de Mayor Oreja diciendo censura, pero claro, es lo que dice el diputado Llamazares, el señor Llamazares. Hay una desafección de una ciudadanía creciente respecto a la política. Pero claro, los políticos, ¿qué tienen que hacer? Convertir al Parlamento de verdad en el pulso de verdad de la sensibilidad ciudadana. Y si no estamos debatiendo sobre los temas que deciden la vida de los ciudadanos, ¿cómo no se van a enfadar los ciudadanos? Y hay gente joven, mayor, adulta... Lo que tienen que hacer es trabajar también, no solo debatir, porque las discusiones... Yo te digo que hay más de uno que le gustaría trabajar. Y tenemos un ejecutivo que tiene que tomar decisiones, que no es esto asambleario. José Luis, a mí me preocupa mucho, José Luis, me preocupa mucho que haya 20.000, 30.000... Lo de trabajar, ¿qué quieres decir? ¿Que no trabajamos en el Parlamento? Sí, pero que además, bueno, unos más que otros. Unos más que otros. Claro, eso pasa entre los periodistas, entre los médicos, entre los taxistas. Si resulta que tenemos un gobierno que gobierna por decreto, y me parece que van 60 o 80 decretos, y además presume del número de decretos. 27 decretos. Bueno, no sé, muchos decretos. Porque claro, si fueran leyes, el Parlamento tendrían mucho más trabajo, porque como son decretos, solamente tienen que votar. José Luis, yo solo te digo una cosa, a mí me preocupa mucho, te lo digo sinceramente, me preocupa mucho que de repente 20.000, 30.000, 50.000, 15.000 personas sientan la necesidad de irse a las puertas del Parlamento, que para mí es la representación sagrada de la democracia, a protestar. Pero les entiendo. Entiendo que se sienten defraudados con un Parlamento, con un Congreso de los Diputados que no debate sobre lo que les preocupa. No, iban a otras cosas muchos. La convocatoria era asaltar el Congreso. La convocatoria de tomar el Congreso fue un error y rectificaron. Y la gran mayoría de los presentes no querían ni ocupar el Congreso ni golpear a la policía. Utilizaban una traducción literal del inglés, utilizaban la traducción literal de ocupar Wall Street y decían ocupar el Parlamento español. Pero en ningún momento, hombre, en este país los golpes siempre se han dado del mismo lado. Nunca se han dado desde los ciudadanos hacia la política. Siempre se han dado en la institución por parte de otra institución con poder económico o con poder militar. Por tanto, eso no es un golpe, eso es una movilización y hay que responder a las movilizaciones como responden en democracia. Llega a ser al revés, el gobierno es de izquierdas y la movilidad o el grupo de gente manifestantes van ahí y eso la izquierda dice que es un intento de la derecha de dar un golpe. Pues se equivocaría. Y aquí estamos algún diputado. Último año de Zapatero estaban en Sol, ocupando Sol, fueron al Parlamento varias veces. Al Congreso. Hubo varias movilizaciones frente al Congreso. Yo quería decir una cosa, que me parece que hay dos cuestiones distintas. Una, ¿qué pide y de qué manera lo pide todo el que esté en desafecto? Y uno puede discutir la forma en que lo piden o qué es lo que reclaman. Y otra es la desafección de la ciudadanía con la política, que me parece un hecho evidente. Y además yo quería llamar la atención una cosa. Cuando la actitud del gobernante es que su papel es, no sé cómo decirlo, el de un científico, el de un opositor. Sé lo que hay que hacer y lo haré. Sabemos lo que tenemos que hacer. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y entonces no me venga usted con problemas. Es más, incluso hasta el tema de referéndum de autodeterminación, dice, no es el momento, porque ahora tengo que hacer otras cosas. A lo mejor luego resulta que hay un momento para plantear el referéndum de autodeterminación. Entonces, eso simple y llanamente, y aunque suene un poco radical, porque yo estoy convencido, significa que desde esa concepción la política es mentira. La política es mentira, la discusión que podemos aquí organizar es mentira, lo que tengo que hacer... Te veo en el 25S, Lo que tengo que hacer, es que me parece que eso es verdad. Lo que tengo que hacer, la democracia es un sistema de opinión pública, todo debe ser discutido. Con el señor Llamazares, el tema de los ajustes, el papel de Europa, todo debe ser discutido. Y cuando el argumento no es, tengo mejores argumentos que usted, sino, oiga, sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. No tengo la obligación de hacer, porque como tengo mayoría absoluta, lo hago. De gobernar porque me han votado para eso. Esto no es una operación quirúrgica en el que se pide al cirujano que esté tranquilo. Es una operación
Es una democracia. Y lo peor es cuando se apela a la mayoría silenciosa. Entonces ya no, la mayoría que le ha votado, deriva... que el gobierno está ahí elegido Vamos a ver, si dice tengo mayoría absoluta y gané las elecciones, nadie le discute, correcto. Si dice la mayoría no ha salido a la calle, incorrecto. Hay mucha gente que no salió a la calle y que no está de acuerdo. Pero un gobierno se legitima en el ejercicio, continuamente. ¿Y qué hace? Y por tanto el gobierno no puede apelar a la mayoría silenciosa. El gobierno, cuando tiene protestas en la calle, tiene que responder a esas protestas. Sí, igual que cuando tiene iniciativas Permitidme una cuestión. Vamos a ver cómo va la reunión de presidentes. Vamos a ver cómo va la reunión. Por cierto, Cristina, me han dicho que hoy José Antonio Monago, presidente de Extremadura, va con pulsera verde en apoyo a Esperanza Aguirre. No sé muy bien por qué, pero con una constitución. Pero ¿y por qué la pulsera en apoyo a Esperanza? La pulsera verde es ya no tenemos Esperanza. Bueno, pues ha puesto la nota de color en una reunión que está siendo un tanto lúgubre. Pulsera verde Esperanza en honor a Esperanza Aguirre, porque según explica él mismo, nadie ha hecho más que ella por la unidad de España. Se ha traído también una constitución, pero no es cualquier ejemplar, sino sobre el que juran los cargos los consejeros del gobierno extremeño. Dentro ha hecho un discurso muy duro. La verdad es que Monago siempre se ha caracterizado por hablar bastante claro, pero ojo, porque nos advierten fuentes del gobierno extremeño que la rueda de prensa no se va a quedar atrás. Por donde sabemos que va a ir. Va a decir que estamos en un momento de enorme trascendencia histórica, que no es tiempo para particularismos, que todos tienen que estar en torno a Rajoy, que la unidad de la nación es muy importante y que no se puede poner en riesgo por intereses electorales. Un mensaje que yo creo que tiene un destinatario claro, que es Artur Mas. Bueno, eso seguro. A Cristina solo le ha faltado decir una cosa. Digo, si lo llego a saber, traigo otra chaqueta. No, Cristina, chaqueta verde, por tanto... No, pero mañana estará aquí en Al Rojo Vivo José Antonio Monago. Le vamos a preguntar por qué esa pulsera, ese símbolo, ese gesto. Bueno, no sé eso si ya pasa solo afecto, con ¿no? otro gobierno en el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Es el único Estatuto de Autonomía que se elabora frente al Estatuto de Cataluña. Se elabora, digamos, como contrapropuesta al Estatuto de Cataluña. No dice que hay de lo mío, sino estoy contra lo tuyo. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Yo creo que el Bellotari ha impuesto carácter y lo que tú en pides, Extremadura. Yo también lo quiero. A los el de Valencia, el Estatuto de Valencia, era casi independentista. En relación a Esperanza Aguirre, yo no creo que Esperanza Aguirre haya hecho el mayor servicio a la unidad de este país. Yo creo que sí. Yo creo que el españolismo cañí no le hace ningún beneficio a la unidad de España, sino que lo que provoca es la reacción de otros particularismos, de otros nacionalismos. Esperanza Aguirre ha sido de las políticas como mujer. No están de acuerdo, ¿eh? Como mujer, yo creo que ha aportado más imagen de modernidad. Yo como mujer no me meto. Bueno, pero tendría que estar usted contento de la igualdad, de que haya sido de la primera mujer presidenta de un congreso, de las primeras ministras y de la primera presidenta de una comunidad como Madrid. Eso le debería ya satisfacer. Y el españolismo cañí, yo que soy catalán, lo huelo en muchos más sitios y no solo ahí. Ahí sí que tenemos un problema. Los 30 años de relaciones que ha mantenido el Estado central con Cataluña. Que aquí, de ahí vienen estos problemas que tenemos ahora. Que ha sido demasiado blando, ¿quieres? No, que nos hemos... Tú le has visto muy consentidor, muy blando al Estado español. Mucho y es lógico que los catalanes estén un poco hartos. Pero por consentidor o porque... Claro, ¿por qué están hartos los catalanes? A ver, espera, o sea, ¿de qué sobre? No, que es que quiero entender esto. De uno. No se me hubiera ocurrido nunca hacer una crítica o un elogio de Carme Chacón como mujer ministra. Pues sí, cuando en este país siempre los cargos estaban todos hombres, pues es bueno que vayan accediendo las mujeres. Simplemente eso. En pequeño dato, ¿no? En mi ciudad, yo sé en Barcelona, pero en Bilbao. Vamos, yo creo en eso. Una lamentabilísima alcaldesa y no por eso va a yo creo que José Luis está diciendo, oye, es bueno que empecemos a visualizar mujeres en centros de poder. Y es verdad que hay una carencia en este país. Es verdad que hay una carencia en este país respecto a que las mujeres, bueno, en las grandes empresas, en el IBEX 35, ¿cuántas mujeres ocupan la presidencia? ¿Crees que son menos capaces de empresas del IBEX? No, pero quiero decir que la política, la contribución a la unidad de España o no, etcétera, me parece que no tiene nada que ver con que sea mujer. Lo que quiere decir es a la modernidad yo hablaba de este país, a la normalidad de este país. Eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores a la hora de hacer sus políticas. Una reflexión que pensaba yo esta mañana viendo los periódicos. Un teles, como decíamos antiguamente, de Reuters nos pone patas arriba. ¿Qué mierdillas somos? Bueno, y un artículo en un periódico de Lisboa, la imagen de España y no sé qué. No sé si Reuters tiene razón y el rescate se va a pedir el jueves o la semana que viene. Me da lo mismo. La verdad que cuanto antes... ¿Tú crees que se va a pedir?
Yo creo que sí, y lo que tengas que hacer hazlo cuanto antes, porque si no lo harás peor. Pero bueno, que Reuters diga, según una fuente europea lo van a pedir este fin de semana, que tiene legitimidad de origen, porque seguro que se lo ha dicho una fuente europea, pero una ilegitimidad de que la fuente europea puede decir misa, porque el que tiene que firmar la carta es Rajoy. Esto demuestra dónde están las fuentes del poder, pero ¿no? Quiere decir que estamos ha cambiado la fuente del poder en Europa, ¿no? Ya no es Bruselas, ya no es los Estados miembros de la Unión Europea, ya no son los consejos europeos, sino que es fundamentalmente la Europa alemana, ¿no? Bueno, aquello que decía Kohl que no debería ocurrir, y Reuters tampoco, ¿no? Es Dios, también una nos dijo Alemania cuál iba a ser el europea frente a una déficit y Europa se alemana, ¿no? Sí, por eso acertó con el banco, ¿no? Con el rescate bancario se acertó. No es que ¿no? se puede equivocar. O el tío que le Lo dio que el dice dato, es cierto, pero el que le da el dato le da un dato. Lo que pasa es que está equivocado. cerca del poder, cerca de la fuente del poder, y se considera que la fuente del poder es la que Gaspar, determina, es ¿no? más, Vamos a ver cómo está evolucionando y cómo palpita hoy el centro de poder. El centro, el corazón del poder subiendo. En España. No, es el Senado. No voy a, Ay, sí, ¿Qué te querías ir a la bolsa ya? Uy, Fernando, te he traicionado. Estabas ya. El centro de poder son los especuladores. Ay, qué risa. Son los especuladores. Ahí se ha visto. Fue lo de la bolsa, hombre. Vamos al Senado, porque están allí reunidos todos los presidentes autonómicos. A ver, Rodrigo Blázquez, cuéntanos un poco, porque claro, estaba también Artur Mas. Estamos en pleno conflicto territorial independentista, como nunca en este país, o como en mucho tiempo en esta etapa democrática. Y bueno, el rey y el príncipe han recibido a los presidentes a primera hora, ¿no, Rodrigo? Sí, ha sido una visita fugaz. Han llegado el rey y el príncipe en el mismo coche aquí al Senado. Los ha recibido el presidente del Gobierno y también el presidente del Senado, Pío García Escudero, como anfitrión. Y después han pasado a los pasillos del Senado, donde han saludado brevemente a los presidentes autonómicos. Luego han tomado un rápido café en la biblioteca de aquí del Senado y después se han ido. Otros años había almuerzo con el rey después de la conferencia de presidentes, pero desde que un año le hicieron esperar 3 horas, se ha cambiado el formato y ahora hay un desayuno. Sí que os podemos contar ya alguna cosa que está sucediendo en el interior de esta conferencia de presidentes. Y por ejemplo sabemos dónde quieren poner el foco los socialistas. José Antonio Griñán acaba de pedir salir de aquí con un compromiso claro por el crecimiento y por la creación de empleo y también redistribuir de otra manera el déficit entre las comunidades y el Estado. Es decir, que el Estado recorte un poco más y las comunidades un poco menos. Una idea muy parecida a la del lehendakari socialista. Pachi López ha pedido ser un poquito más flexibles con los plazos para cumplir el déficit. Rodrigo, me gustaría saber, hemos visto la foto, estaba el príncipe al lado de Pío García Escudero, el presidente del Senado, el rey, el presidente del Gobierno. No sé cómo se sientan hoy, no sé si hay diferencias con la última reunión donde presidía Zapatero. ¿Cómo se están sentando hoy? Porque hoy hay tensión territorial y estoy convencido que entre algún presidente y otro, y entre algún presidente y el presidente del Gobierno, pues alguno dice que corra al aire, ¿no? Sí, desde luego que no se sientan donde quieren. Hay un protocolo que establece dónde tiene que sentarse cada uno y es básicamente en función de la antigüedad de las comunidades autónomas. En el centro, Mariano Rajoy, y a su izquierda debería haber estado Artur Mas, o ha sido otros años. En esta ocasión, en el medio ha puesto a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Siguiendo ese mismo orden de antigüedad, al otro lado, a la izquierda de la imagen, han estado Pachi López y Alberto Núñez Feijóo, de las otras comunidades autónomas más antiguas. Eso ha sido en el ratito que nos dejan a los periodistas para grabar el inicio de la reunión, que hasta ahora continúa. Se supone que van a estar aquí hasta las 4:30 o 5 de la tarde, aunque estas cosas suelen acabar siempre tarde. Rodrigo, una cosa más, porque estaba Artur Mas, le hemos visto con gesto serio, no sé si había algún tipo de broma, de comentarios, no sé si ha estado muy aislado, con quién ha sido con el que más ha hablado. Desde luego que él ha sido el último de los presidentes autonómicos en llegar aquí al Senado, luego ha sido el primero en irse de la foto de familia, pero quizá la mejor imagen ha sido un pequeño, podemos llamarle encontronazo con la vicepresidenta del Gobierno en esa mesa que veíamos hace unos instantes. Cuando ha recibido el documento de trabajo, apenas 2 folios y medio, el presidente catalán ha visto algo que no le ha gustado y así se lo ha hecho saber a la vicepresidenta del Gobierno. Aunque en las imágenes la tensión es evidente, fuentes del entorno de la vicepresidenta dicen que no, que ha sido en todo caso una charla muy cordial. Otra cosa más distinta sobre Artur Mas: es el único que no tiene sala reservada aquí en el Senado para las 5 de la tarde, es decir, que es el único que se va a ir de aquí sin dar una rueda de prensa sobre qué le ha parecido esta conferencia de presidentes. Bueno, gracias, Rodrigo. Cualquier novedad, volvemos enseguida hasta ese centro de poder hoy, el Senado, donde están todos los presidentes autonómicos, también Artur Mas, donde está el presidente del Gobierno, el presidente del Senado, donde están los reyes. Bueno, pero Mas ha dicho que va a hablar mañana en Cataluña. Él lo que quiere es hablar desde su territorio. Bueno, ya habló también habló anoche en TV3, ¿no? Sí, pero bueno, no sé qué os ha parecido. Fijaros que se han sentado de manera diferente a la última reunión con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Es decir, se ha incorporado en la mesa presidencial, yo no sé si esto es significativo. Fijaros, 2009 está Zapatero,
y esta es la de este año. Mariano Rajoy. Este es Zapatero, a su lado tiene a la derecha Patxi López, a su izquierda Montilla, es decir, el presidente de Euskadi, el presidente de Cataluña. Toca por protocolo. Sí, pero fíjate hoy. Sí. Al lado de Rajoy es Patxi López y Soraya, al lado de Artur Mas. Sí. Griñán ha sido también desplazado de la mesa presidencial. No había vicepresidente, ¿no? Sí, ¿cómo que no había? Estaba, pero sentada en una esquina, no estaba en la zona presidencial. No sé si eso tiene algún tipo de mensaje. Hombre, yo creo que es evidente. Señor Llamazares, ¿no? Parece que sí, una imagen vale más que 1000 palabras y que al menos se puede deducir que hay una clara lejanía o una intención de mantener la lejanía con el gobierno catalán, y que se hace mediante la vicepresidenta del gobierno, porque no hay otro recurso, ¿no? Un recurso sería otro presidente, pero ¿cómo canta el protocolo para los vicepresidentes? Yo creo que el protocolo canta... En 2009, Fernando, en 2009, la vicepresidenta, Elena Salgado, estaba en una esquina, en el lateral. Bueno, estaban juntas. Elena Salgado y Teresa Fernández de la Vega. Las dos. En una esquina, sí. Estaban en una esquina. Pero eso está arreglado en el protocolo. Sí. ¿Hay alguien ha torcido... o entonces ahora alguien ha torcido el tornillo? De todas formas tiene gracia, porque quiero decir, el Partido Popular ha estado gobernando en Cataluña Convergencia y Unión ha estado gobernando en Cataluña con el apoyo del Partido Popular hasta el día de hoy, y el Partido Popular en España tiene el apoyo de Convergencia y Unión. Todavía hace 2 semanas le votó la reforma financiera. Quiere decir que este distanciamiento en este momento, yo creo que es, como decía Fernando, que es cuestión de protocolo. Lo puedo entender, porque yo creo que a Artur Mas sí que quizá no le interesa tanto la imagen, en política, y de hecho él tiene ese gesto hoy tan serio, tan grave, ¿no? Porque no se debe sentir cómodo, pero al presidente del gobierno, yo creo que la imagen con Artur Mas no tiene por qué molestarle, al contrario, podría parecerle más integradora, ¿no? Y esta parece más separadora, según cómo se interprete, quizás, ¿no? porque quieren dar el mensaje de esta conferencia de presidentes como un mensaje no en clave de identidad o en clave territorial, sino en clave de ajuste, en clave de déficit, en clave de cooperación con las comunidades autónomas en la aplicación de los presupuestos. Yo creo que quizás esa puede ser una deducción con respecto a esta alteración del protocolo, que es poco explicable. Eso estaría bien si no fuera porque parece que hay un montón de presidentes del partido, que acabo enseguida, de presidentes de comunidad del Partido Popular que en su discurso van a atacar a Cataluña, ¿no? Bueno, Artur Mas en este caso, no a Cataluña como comunidad. Germán, preciso. No sé las razones ni lo que dice el protocolo, no sé interpretar este tema. No sé, a veces tienes a la otra persona enfrente y le guiñas el ojo y te llevas mejor con el que tienes allí, con el que tienes a la derecha, etcétera. Ahora, en esta conferencia de presidentes, si el tema es la lucha contra el déficit, más allá de las declaraciones teóricas de que hace falta más tiempo, menos tiempo, etcétera, antes de llegar aquí, todas las comunidades autónomas, Andalucía incluida, el País Vasco, etcétera, Asturias, se han comprometido al cumplimiento del déficit, el objetivo del 1,5. El objetivo. Es decir, que o se replantea de nuevo hoy, esta mañana en el Senado, todo el tema, o ese es un tema que no tiene mayor discusión. Porque esta reunión tiene que haberse hecho hace... La discusión puede ser que ahí también empieza a determinar, bueno, cada uno defiende sus intereses, que es que en el reparto del poco dinero que hay, llega la señora de Aragón y dice: yo me siento muy desilusionada, y el de Baleares dice: esto es una injusticia, etcétera. Bueno, no sé si también la conferencia de presidentes es el lugar para la discusión de los presupuestos generales del Estado, como organismo intermedio que no tiene ninguna capacidad de decisión entre la discusión que pueda haber en el Congreso, o que debe haber en el Congreso. Es un remedio ante la falta de operatividad del Senado como Cámara Territorial. Tenemos un Senado que es una duplicación del Congreso y que tiene muy poco sentido en el marco constitucional, y hacemos mediante conferencias sectoriales lo que debería hacer el Senado, que es discutir, por ejemplo, en esta materia... Ahora lo vamos a discutir. Es decir, Senado, señor presidente del Senado le recibe. El señor presidente del Senado es un señor que se enorgullece de no haber dado entrevistas y ruedas de prensa en lo que llevamos de legislatura. Ese es un mal endémico de la política española por lo general, sobre todo cuando se está en el poder. Volvemos enseguida. Y la gran pregunta, Fernando, antes de irte: las pensiones, ¿qué va a pasar? Enseguida lo desvelamos. Bueno, por cierto, novedades de última hora. Acaba de pronunciarse el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Simon O'Connor, y dice:
Si llega una petición de asistencia financiera de cualquier Estado miembro, le han preguntado por España, es decir, si llega una petición de rescate de España, dice, la Comisión está preparada para actuar. Y le han dicho, oiga, Reuters dice que este fin de semana, posiblemente, España, Rajoy, pida el rescate. Y dice Simon O'Connor, respecto a la información de Reuters, Fernando, respecto a las informaciones especulativas en la prensa, no comment. No tengo comentarios. ¿Qué va a decir el pobre? Pues lógico. Que además es nuevo. Respecto a las filtraciones especulativas de la gente que trabaja conmigo, no comment. Por cierto, pensiones. A ver, Encima que me van a dejar mal. Ayer vino alguien, yo digo, de la troika de Bruselas, de Europa, finlandés, y estos nos quieren... Finlandés nos quieren poner Sí, firmes. Olli Rehn. Olli Rehn, y dijo una cosa, esto de las pensiones, la jubilación en España, deberían ustedes empezar a adaptarlo aún más a la esperanza de vida. I want to draw your attention to country-specific recommendations for Spain, which underline the importance of ensuring that the retirement age is rising in line with life expectancy. Vamos, que Europa, señor Llamazares, nos quiere tocar las pensiones y además con las manos frías. Pero además, porque esta preocupación por las pensiones públicas y no por las pensiones privadas. Es decir, los fondos de pensiones privados, por ejemplo, están por debajo del valor del bono en nuestro país y han perdido entre el 20 y el 30% de su valor. Los fondos de pensiones privadas y las pensiones públicas, que es verdad que son reducidas, pero tienen una garantía muy importante con un fondo de reserva, ahora son la preocupación de la Unión Europea. Yo creo que la preocupación de la Unión Europea es por hacerse con un negocio, por ser portavoces de los fondos de pensiones privados y hacerse con un negocio que son las pensiones públicas españolas, que funcionan muy bien, que están muy bien gestionadas, y eso hay que decirlo claramente, y que parece que para algunos el que el sector público gestione bien es malo, y entonces quieren quedarse con una parte muy importante de esos beneficios. Yo creo que se ha establecido en la reforma del Pacto de Toledo que el incremento era 2014-2024, adelantar el incremento en la edad de jubilación es una barbaridad. Eso significa un recorte de la jubilación, que si en la reforma anterior del Partido Socialista fue un recorte de en torno al 10% medio de la jubilación, este recorte que propone la Unión Europea sería un recorte del 20% de unas jubilaciones que precisamente no son ninguna bicoca. Y nosotros estamos empeñados aquí en intentar averiguar cuanto antes qué va a hacer el gobierno. ¿Va a actualizarlas, las va a revalorizar? Pues claro, 3,5 IPC, va a esperar a finales de noviembre. Inés García, situación actual, ¿qué tiene estos momentos en la cabeza el gobierno? Bueno, no dice nada, se quita la pelota, se la pasan unos a otros, hoy lo ha hecho el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. Un mapa de las pensiones, que yo creo que es uno de los grandes triunfos del Estado español en los últimos años. Mapa de las pensiones, de los pensionistas y, bueno, ¿qué nos dice el gobierno o qué no nos dice? Bueno, incógnita absoluta, el gobierno no dice absolutamente nada. Bueno, hay más de 8 millones de personas, 8 millones de pensionistas pendientes de un sí o un no, de si se amoldarán las pensiones a esa subida del IPC o no la harán. Dice el gobierno que hasta noviembre no dará una respuesta directa. Para entonces habrán pasado ya las elecciones vascas y las gallegas. Es importante este dato y vamos a ver por qué. Empezamos. ¿Dónde hay mayor número de pensionistas en nuestro país? Pues principalmente en Cataluña, también en Andalucía, en Madrid, pero, ojo, también en Galicia. Es importante esto último. En Galicia hay más de 730.000 pensionistas. Los pensionistas gallegos son precisamente los que menos cobran. Las pensiones más bajas están allí. La media es de 698 euros al mes. Muy lejos de lo que cobran los pensionistas vascos. Son los que cobran de media una pensión mayor, más de 1.000 euros mensuales. Como ven, contraste entre las próximas autonómicas, entre los gallegos y los vascos. Los que menos cobran y los que más en cuanto a pensiones. Ayer, una vez más, se le preguntó al gobierno, en este caso al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, y una vez más la respuesta debía ser de un sí o un no, y una vez más también la respuesta fue una evasiva. Una evasiva, eso sí, con matices. Yo solamente me puedo atener a la norma vigente y, por lo tanto, mientras no haya modificaciones de la ley, como nunca en presupuestos anteriores, el mes de septiembre nos hemos cuestionado si se desviaba o no se desviaba el IPC. Esperemos a noviembre. Como los compañeros tienen que pillarla a la carrera en ese pasillo, insiste Tomás Burgos, en la norma vigente. Si se cambiará esa legislación, los pensionistas verían reducida mucho su poder adquisitivo, para que se hagan una idea, en unos 250 euros. Eso contando con una desviación del IPC del 3,5%, aunque las previsiones dicen ya que a final de año será todavía mayor de un 4%, Antonio. Bueno, vamos a ver, la norma vigente.
Tomás Burgos decía, yo, la norma vigente, señor Llamazares, la norma vigente dice que habría que revalorizarlas con el IPC, ¿correcto? Es una ley además del gobierno PP-Aznar, después del famoso debate de las pensiones que tanto le perjudicó a Aznar en las elecciones del 93. Exactamente, la penúltima reforma contempla en su artículo, no recuerdo ahora cuál es, que la revalorización es automática. De hecho, la gran crítica del Partido Popular al gobierno anterior, al gobierno de Zapatero, fue la congelación de las pensiones, digamos, al margen, tuvo que hacer una modificación legal, pero al margen del texto legal. Le han preguntado hoy a Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Porque a lo mejor ustedes piensan en cambiar la ley. Podrían hacerlo, ¿no? Podrían cambiar la ley y así ya no se ven obligados a De hecho, el presupuesto general del Estado no contempla esa revalorización. Contempla un incremento del 4% de las pensiones para el próximo año. Con ese 4% no hay suficiente para revalorizar las pensiones en este año. Con lo cual, el presupuesto general del Estado, es decir, aunque la ley contemple la revalorización, el presupuesto general del Estado no contempla esa revalorización ya. Los periodistas que lo modifiquen. Le han preguntado esta mañana a Tomás Burgos, el responsable de la Seguridad Social en este país. Y esta es la respuesta. Los presupuestos que se han presentado esta semana confirman un incremento de pensiones para el año próximo del 1%. Yo creo que esa es la buena noticia. La desviación llegará en el mes de noviembre, como todos los años. Pero mientras eso no se produce, este debate nos parece un tanto artificioso. Descartado que el Gobierno vaya a modificar la ley para no revalorizar así las pensiones en el 2013 con el IPC. Voy a decir lo de me alegra que me haga usted esta pregunta, porque la esperaba, pero el Gobierno lo único que tiene descartado es no cumplir la ley, y por lo tanto la ley vigente, la Ley General de Seguridad Social, compromete a este Gobierno. Es decir, es que nos obliga. La ley vigente, claro que el gobierno tiene que cumplir la ley, pero si cambia la ley, el debate, señor Llamazares, dice Tomás Burgos, ¿es artificioso? No es artificioso. Porque habla del 1%. Ahora del 1% no es la revalorización. El 1% es lo que ha incrementado el gobierno, que descongeló, digamos, la congelación del gobierno del Partido Socialista. Pero si al 1% le sumamos la mejora de los pensionistas, porque las nuevas pensiones son más caras que las pensiones anteriores. Y en segundo lugar, la incorporación de nuevos pensionistas por envejecimiento de la población, eso hace el 4%. No hay presupuesto para la revalorización de las pensiones. Otra cosa es que hagan una adicional en los presupuestos. En esta historia, digamos, pensiones es materia reservada del presidente del gobierno. Es su decisión. La va a tomar él cuando la tome. Y los demás no pueden más que surfear, como ha hecho Tomás Burgos, con una afirmación que es correcta. Me estás diciendo que como cuando rodaron Casablanca, que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman no sabían al final de la película cuál era el resultado, con quién se quedaba. La decisión la va a tomar que Tomás Burgos Rajoy. posiblemente no sepa realmente qué va a pasar y por eso tiene que estar hoy surfeando el tsunami. Entonces, lo ha dicho él también. Rajoy tomará la decisión, como siempre, cuando tenga todas las pólizas para registrar, en el último minuto, con la inflación de noviembre, porque dirá, hombre, no es lo mismo regularizar el 2,40 que el 2,36. Efectivamente, hay unas décimas de diferencia. Yo lo único que sé es que esperando también si hay que pedir rescate. Ingrid Bergman, por tanto, sigue sin saber con quién se queda, si se queda con Humphrey Bogart o si coge el avión y se marcha. Dicho lo cual, no se lo sabe. A la vista de los números, que la ventaja que tenemos, y Gaspar Llamazares lo decía muy bien, hay que decir, el sistema de pensiones en España público funciona muy bien. Se administra barato y funciona con una eficacia que para sí quisiera... De todas formas, Fernando, si hay rescate, no hay revalorización, eso seguro. Si hay rescate, Europa no va a dejar que se revaloricen las pensiones. No, y con los números en la mano, la revalorización es muy complicada. Es muy complicada porque no solo hay que pagar la diferencia Fernando de está este diciendo año... que sin rescate, aunque España no acuda al rescate, con los números actuales es muy difícil revalorizar. En este momento, los números bien hechos, bien periodificados, ordenados y tal, la aportación al sistema no da para pagar. O sea, el sistema no le funciona la contributividad. Y por tanto, habría que hacer ajustes. Bien subiendo las cotizaciones, bien modificando
de muy distintas maneras los modelos de cálculo, porque en el sistema de pensiones nuestro hay muchas zonas de relativa inequidad, que sin necesidad de cambiar la base del sistema se podrían ajustar. Eso exige que el Pacto de Toledo funcione muy bien. Además, en este tema, Gaspar está en el pacto y se lo sabe, y los que nos hemos dedicado a esto un poco lo sabemos, la información es abrumadora, lo sabemos todo, y explicarlo sería fácil. Lo incomprensible es porque lo encierran en un halo de misterio, de ambigüedad. Porque hay elecciones en Galicia, dice alguien. Pero eso es llamar tontos a los ciudadanos. Bueno, ya pasó en Andalucía. Bueno, así le salió. Pero puede ser una... Hay 700.000, y nos lo ha contado Inés, hay 700.000 pensionistas. Pero yo creo que en primer lugar se está diciendo que el incremento, la revalorización de las pensiones está vinculado al cumplimiento del déficit. ¿No es así? No, es decir, va por otro lado, va por la parte de la seguridad social. Hay un fondo de reserva muy amplio que podría responder a esa revalorización de las pensiones, por tanto, digamos, podría hacerse. Pero yo creo que hay otro elemento adicional, y es la importancia de los pensionistas para sostener la economía familiar. Cuidado con lo que hacemos. Cuidado con lo que hacemos, porque en estos momentos una parte de los que se han comido sus ahorros, los pocos que tenían, una parte de los que llevan ya mucho tiempo en desempleo y probablemente están ya sin ningún tipo de prestación, 1,5 millones de personas están viviendo de la pensión del padre o la pensión del abuelo. Por eso dijo Rajoy con que lo le cual, preocupaba digamos, especialmente no este es una sector no es una inyección, digamos, ociosa. Además de ser una inyección justa, es una inyección económicamente rentable, porque va a ir prácticamente toda a consumo. Sí. Claro. Con lo cual hay que tener en cuenta esa materia. Que además no puede. Yo creo que habría que pensárselo. Hay pensionistas que están manteniendo la familia, como dice el señor Llamazares, que están dejando de comprar y adquirir sus medicamentos y de pagar sus tratamientos precisamente para destinar una gran cantidad económica de lo poco que tienen para sostener el resto de la familia, que me parece brutal. Sí, sobre todo por el adelanto, terrible. Sobre todo por el adelanto que se ha incorporado. Es decir, una cosa es que tú pongas una cantidad de repago y otra cosa que tengan que adelantar el pago a la administración para que la administración al cabo de 3 o de X meses se lo devuelva al pensionista. Es como si el pensionista tuviera una especie, digamos, de capacidad de ahorro inconmensurable. No es así. Yo creo que ese tema, algunas comunidades autónomas han establecido un sistema informático por el cual cuando tú llegas al tope, a los 8 euros o los 18, salta el sistema. Porque no le merece la pena que el ciudadano financie a la administración y la administración tenga que devolver. Entonces, yo creo que debería haberse hecho de manera generalizada. Volviendo a las pensiones, en el Pacto de Toledo, en la subcomisión esa que tenéis, ¿hay suficiente información? ¿Os han aportado? Continuada, total información. ¿Y qué impresión tenéis? Nosotros tenemos un sistema muy sostenible. Un sistema muy sostenible. Es decir, nosotros en estos momentos no tenemos un problema con el sistema de pensiones. Lo decía antes. Es más, lo goloso que es ese buen sistema de pensiones para los fondos privados de pensiones que el funcionamiento del sistema público de pensiones, porque el funcionamiento de nuestro sistema público de pensiones es bueno. De hecho, las previsiones que han hecho catastrofistas de cuándo va a envejecer la población y demás, las previsiones son a 2050. A 2050 todos calvos. Esas previsiones, alguien decía, me parece que era Galbraith, que esas previsiones son imposibles, ¿no? Esas previsiones a 2050 no tienen ningún rigor. Pero cuando se hace, por ejemplo, la valoración de lo que puede significar las pensiones españolas a largo plazo, pues, por ejemplo, estaríamos en un nivel de gasto de pensiones como puede tener en estos momentos Italia. Pero a partir del 2013 ya empieza. Nosotros tenemos un 9%. Ley, ¿no? Cambia la ley a partir de 2013. Empieza a partir de 2014 empieza de forma paulatina hasta 2024. Como decías tú en Casablanca, y Berman le vino bien no derrumbar, como yo creo, pero no sé cuál es su opinión, esta especie de mito de que los fondos de garantía deben ser incrementados constantemente pero nunca utilizados. Porque vaya gaita de fondo de garantía. A mí me llama la atención que esa actitud a veces creo que se le ha oído al Partido Socialista, ¿no? Sí. Prácticamente que es un escándalo la utilización del fondo de reserva, ¿no? Pero si es para eso, para lo que lo pusimos en marcha. Y la buena noticia es que hayan pasado 5 años, la buena noticia es que hayan pasado 5 años sin utilizar el seguro. 5 años. La mitad del periodo de crisis prácticamente sin utilizar el fondo. Por lo tanto, yo no veo una gran preocupación, no veo una catástrofe. Yo lo que sí creo es que no hay razones en estos momentos para adelantar esa decisión sobre el retraso en la edad de jubilación. A ver, Fernando, vámonos
Vámonos al verdadero centro de poder para Fernando González Urbaneja. No. Sí, se te ha escapado. Te ha salido el director de 5 días que llevabas dentro. Vamos a ver cómo está la prima de riesgo, porque aleluya, Laura López hoy está bajando suavemente, pero está bajando, nos alejamos de los 400, sí, suavemente nos mata con su canción, pero nos alejamos de los 450 puntos, ¿no? Nos alejamos, parece que los mercados dieran por descontado ese rescate, porque la prima de riesgo hoy ha bajado casi 20 puntos y hasta ahora se sitúa en los 428. Baja la prima de riesgo y baja la rentabilidad también del bono a 10 años, que se aleja todavía más de ese 6% y pasa del 5,8% al 5,7% en estos momentos. Bueno, 428, 5,7 el bono de referencia, la combinación es mejor. Es incómoda, no es buena, Laura, pero es mejor. Y la bolsa hoy, no sé si descorchamos algo de champán. Pues lo descorchamos, porque está en verde a esta hora, sube casi un 1,5%, se sitúa en los 7.800 puntos, y eso a pesar de que hoy por segundo día consecutivo el Banco Popular se convierte en un lastre para el IBEX, porque hasta ahora baja un 2% y baja también Bankia a esta hora en rojo, bajando un 1%. Bueno, es la situación. No, es mejor. Parece que leen a Reuters también ellos. Leen Reuters, creen que va a haber rescate. Se lo creen. Y se suaviza, ¿no? Sí. Por cierto, quien quiere suavizar lo de la ley de... Los accionistas del Popular, a mí me gusta... No es que me gusta que baje, ojalá suba. Bueno, y todo. Germán, pero quiero decir... No veo un escepticismo. Me gusta que haya una explicación racional a la fluctuación de un valor en bolsa. Porque como seguramente no lo entiendo, pero no logro aceptar que el BBV baje o suba por efecto de Wall Street, si yo soy propietario del BBV, sé lo que vale y las operaciones que puedo hacer en un mercado que no es ciencia exacta. Y además con una sensibilidad que después de los análisis, la ampliación de capital, etcétera, el Banco Popular tenga una fluctuación a la baja en la bolsa, porque se entiende el asunto. Lo que no se entiende es que Iberia suba porque... Germán, ¿sabes dónde te veo? ¿Dónde? Ocupando Wall Street. Con los indignados. Que te veo ocupando Wall Street. No, yo puedo estar tan indignado como ellos y como tantos otros. Lo que pasa que bueno, uno que él dice que es comunista, pero había que ponerlo entre comillas, como el Zizek, decía que estaba muy de acuerdo con la forma de protestar en Wall Street, pero que él no iba a ir allí porque no había todavía oído ninguna propuesta de los ocupas en Wall Street que le hubiera gustado o disgustado. Bueno, pues yo estoy igual. Cuando las escucho no me gustan, pero participo. Bueno, a ver qué os parece. A ver si yo no creo que esté coordinado este movimiento en el Partido Popular, pero tiene la misma melodía. Jaime Mayor Oreja, en la cadena COPE, ayer decía: muy mal esto de retransmitir las manifestaciones de los indignados. ¿Qué cosas? A mí me parece desde luego un disparate, pero lo digo personalmente, ¿no? Que cada día se televisen más todos los problemas de orden público con cámaras de televisión, porque al final lo que está incitando cada día más es a manifestarse. A mí es lo que más me inquieta, que se retransmiten en directo. Yo creo que eso no debe ser un tema a retransmitir en directo, no porque no haya transparencia, sino hay cosas que me parece que exceden la prudencia. ¿Qué quieren hacer? ¿No lo retransmitimos? ¿No lo contamos? ¿Lo grabamos? Antonio, ¿lo cortamos y luego lo damos manipulado? Permíteme un segundo. Yo creo que una cosa, él no dice de no informar de lo que está pasando, pero es que desde la televisión pública, desde Televisión Española, y de la se ha animado y se ha convocado como que y se retransmitía en directo, se daban los horarios, los recorridos y como que se animaba al personal. Si estaba 24 horas ofreciendo una pantalla pequeñita, el 25S, llamaron del gobierno y desapareció la pantallita y empezaron con un programa cultural. Él no habla de no informar de eso, sino de no alentar desde la televisión. Vamos a ver, yo le pregunto claramente, señor Además, ¿de verdad creéis que hay que censurar algo que está pasando en la calle? Yo creo que no es censurar, es manera de informar. Es inaceptable que un responsable político considere el problema el que haya información sobre una materia, y sobre todo sobre una materia que, bueno, todos sabemos que está dando, que es el malestar social, ¿no? Pero me parece también muy preocupante lo que está pasando con respecto a las manifestaciones. Yo creo que hay una estrategia por parte del gobierno
para convertir esas manifestaciones en el Rosario de la Aurora, de tal manera que la gente tenga miedo a salir a la calle. Hombre, señor Llamazares, perdone que le me interrumpa. produce una enorme preocupación. Estas manifestaciones, que me parece que son libres, dignas y justas, lo que usted quiera, pero hace unos años no había manifestaciones. Yo estuve en manifestaciones. Y la situación en España Yo estuve en manifestaciones. ya era grave. Yo lo y leo, aquí parece pero que de José repente Luis, lo leo mucho nos hemos despertado de que José Luis, es lo este leo gobierno mucho. Pero si el la causa movimiento de del todo. 15M surge cuando está gobernando un partido perdona, socialista a los de dos izquierdas. últimos meses Mira, de vamos a ver, terminar manifestaciones estaba a punto. meses. de las Adelantó víctimas, las elecciones. de las legítimas, 15M. absolutamente legítimas de las víctimas del terrorismo. Manifestaciones de la Iglesia Católica o sus acólitos. Manifestaciones Por la unidad de de todo España. tipo hemos tenido a lo largo del periodo de gobierno anterior. Y en este periodo de gobierno, que la situación social Pero es por la más economía y crítica, la situación hay no más está manifestaciones. Pero es que tiene que ver con la situación social. Si estuviéramos creciendo económicamente, si hubiera un reparto de esa riqueza, seguramente no habría el mismo nivel de manifestaciones. Esto está pasando en España, en Grecia, en Portugal, en Irlanda. donde las por cosas lo no tanto, mejoran. por lo Donde las tanto, cosas no mejoran, tiene ni las protestas tanto que ver tampoco con los ayudan a mejorar. convocantes como con el malestar social. Bueno, mayor oreja. Estamos hablando del portavoz en el Parlamento Europeo del Partido Popular, exministro del Interior, y es cierto que es una persona crítica con la política de Rajoy, que le parece blandito Rajoy. Pero es que, dice mayor oreja, que no se den, que no se retransmitan, censura. Pero es que hoy la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, va más allá y dice, hay que modular, y yo cuando me dicen modular, digo, hay que cambiar, Porque tú eres hay mal que pensado. suavizar, no, yo creo que acierto, el derecho de ley de manifestación. Y lo dice así, en Radio Nacional. Estamos en una sociedad democrática y los derechos ciudadanos no se pueden recortar ni se deben recortar. Pero sí creo que quizá habría que modularlo probablemente en la ley orgánica que regula el derecho de reunión, que además es una ley que tiene muchos años, porque es una ley del año 83 y probablemente habría que actualizarla. No en el sentido de recortar derechos, pero sí a lo mejor de racionalizar el uso que se hace de los mismos. Es exactamente la misma frase, la misma construcción, señor Llamazares, que cuando recortan en sanidad y en educación. No es recortar, es racionalizar. Pero en esto es más... que no en cuela, sanidad y que en no educación cuela. se puede entender, pero que aquí normalmente, ¿cómo que se normalmente entiende? más que recortar es talar, ¿no? Y en este caso, Pero en este a caso mí es me, más difícil a mí de me da entender, miedo no sé. esta dinámica en la que ante la falta de derechos sociales se va a un estado penal, policial, a un estado, digamos, con reacciones No lo exageremos, autoritarias. yo creo que no es deberíamos muy exagerar. preocupante y que una delegada del gobierno que ha tenido tales fracasos en la calle no debería estar de delegada Pero del gobierno. fíjate, si debe ser esto bastante cierto, que el señor Mayor Oreja, que ha sido ministro del Interior con el señor Aznar, no habla de retransmitir las manifestaciones, sino de retransmitir estos problemas de orden público. A mí me ha parecido llamativo que se refiera a las manifestaciones del malestar de la gente como problemas de orden público, que ya No, me parece se es debería una referir concepción, al es una enfrentamiento que concepción, hubo el primer no, día, perdona, yo que creo que eso esto es era una orden concepción público. ideológica, en fin, No. bastante llamativa de lo que es una manifestación de protesta. Y luego lo de modular las manifestaciones al calor de una ley que le parece muy antigua, porque es del 83, por cierto, la Constitución es intocable, porque es del 78, han pasado 34 años, podríamos utilizar el mismo argumento, ¿no? Quiero decir, como han pasado lo de tantos modular no años, se entiende modular, muy ¿qué bien, quiere decir? no Que se solo se entiende puede muy bien. manifestar uno Sí. una vez al mes y tiene que presentar... O sea, es que no sé qué quiere decir modular, Tendría que además explicarlo un poco de más. recortar evidentemente el derecho de manifestación. Volvemos en 2 minutos. En el arte de la guerra, no emprendan una batalla, si no van a ganar. La victoria no es para el más fuerte. Los negocios son la guerra. Sino para el que mejor conoce. ¿Quieres aclarar este crimen? A su enemigo. Nunca subestimes a tu oponente. Wesley Snipes, Harvey Keitel, Sean Connery. Esta noche, Sol Naciente, en La Sexta. Be Italian, be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. El sujetador perfecto para ti en todas las tiendas Intimissimi. McDonald's presenta la nueva McIbérica. Nueva McIbérica de McDonald's. Alma y sabor. Y con cualquier McMenú más un café, gratis una taza de diseño. Dame la carta.
Amaya Salamanca, Ion González. Tu padre tuvo un hijo fuera de matrimonio. Eso es imposible. Concha Velasco. Has engañado a Andrés y a todos, pero a mí no. Adriana Ozores. Este no es tu hijo. Eloy Azorín. Juan Luis Galiardo. Gran Hotel. Esta noche a las 10:30, nueva temporada en Antena 3. Nuevo Nivea repara y cuida. ¿La piel extra seca te hace sentir incómoda? Descubre 48 horas de alivio con la primera crema hidratante de Nivea para piel extra seca. Cuídala, mímala, compártela con el premio T de Telva al mejor producto corporal de 2012. Repara y cuida de Nivea. Salvados. Programa líder en su franja de emisión. Esto se puede decir fuera de cámara, ¿no? Salvados en La Sexta. Yo creo Germán, no sé qué te parece. Hombre, si se me permite la broma, iba a deciros que aunque os extrañe en un democristiano, me parece que es una humorada de Jaime Mayoreja reconvertido en humorista radiofónico, porque si no, no logro entenderlo. Este tipo de contradicciones a mí me llaman la atención. Estaba muy bien que se retransmitieran en directo las manifestaciones contra el aborto, contra ¿cómo se llamaba lo del la enseñanza de la ciudadanía, educación para la ciudadanía, las víctimas, etcétera, etcétera, pero estas ya son una cuestión de orden público que me molesta un poco. Por cierto, la señora de Verde, no la compañera en el Senado, sino Esperanza Aguirre, dice en la misma rueda de prensa cuando se despide que está muy de acuerdo con lo que acaba de decir en la Asamblea de Madrid, de que hay que devolver competencias en el tema educativo, etcétera, al gobierno, pero luego a continuación señala que su gran logro es el tema de la educación bilingüe, que la ha podido poner en marcha precisamente porque tiene las competencias de... Una matización, las manifestaciones contra el aborto y todas esas cosas no se retransmitían en directo desde Televisión Española, ni una. No sé si desde Televisión Española. Televisión, en directo no, se informaban los informativos, pero no se daban en que en Telemadrid se retransmitía. 24 horas yo creo que también, que es donde se retransmitió esta manifestación del 25. El día 29, la segunda gran movilización que hubo en Neptuno, la indicación era que no entraran las cámaras. Esa era la indicación de la policía. No entraron al principio, pero la gente estaba transmitiendo en tiempo real lo que pasaba allí. Pero yo lo que quiero decir es que en este caso de las televisiones públicas debe corresponder, si las cosas funcionan medianamente normales, al director de informativos y al presidente del ente la decisión de si un asunto, luego se podrán equivocar o no, corregirlo, de que si un asunto debe ser retransmitido en directo, en diferido, con más o con menos minutos. Esta interferencia de los políticos que digo, oiga, este asunto no me lo retransmite usted. Sí, eso estoy de acuerdo. José Luis, llamaron el otro día del gobierno y levantaron la retransmisión, la cobertura informativa que estaba haciendo el canal 24 Horas. Es intolerable. Por cierto, lo hicieron con la diada. Y así les salió. Y la gente a partir de ahora tiene además otros mecanismos, lo decía el señor Llamazares. Redes sociales, aunque le fallemos los medios clásicos, los periódicos, las radios, las televisiones públicas o privadas, tienen internet, tienen los teléfonos móviles, van a reaccionar. Sabemos a través de ellos que hubo grupos de infiltrados, sabemos a través de ellos que hubo de infiltrados, policías como infiltrados. Siempre hay en todas las manifestaciones. No, sabemos que en Matocha se pasaron varias calles en un sitio con riesgo para los ciudadanos. Sabemos muchas que cosas tuvieron de que esas, protegerle a usted y a otros para salir y no ha sido a mí no me protegió nadie. A mí no me protegió nadie. Que hacer ahí yo estuve perfectamente con los ciudadanos, pero tuvieron que hacer un pasillo y negociamos con los policías que nos dejaran salir porque nos habían metido en un sándwich a más de 200 ciudadanos y la cosa se estaba poniendo mal. Pero nada más eso. Pues a mí no necesito que me salve nadie en las movilizaciones. Hombre, si los que se y a veces más en mi barrio que en otros sitios. Luis, y la manifestación era transversal. El otro día había gente mayor, gente joven, había chavales que eran estudiantes, habían parados. El señor Llamazares o Cayo Lara eran los únicos que podían salir. Llega a salir de otro partido y hubiésemos tenido problemas. La Cámara no dejó de funcionar en ningún momento. Lo digo porque como la Audiencia Nacional y los juzgados salió sin problemas. No sé cómo lo ha visto. Y luego salieron los diputados, salieron caminando y no pasó nada. Por Zorrilla, se hizo un pasillo para que pudieran por salir. atrás, por Zorrilla y demás que tienen varios ¿Sabe diputados? que ahora mismo hay pelea? Pelea, debate, discusión. Audiencia Nacional, Santiago Pedraz dice, esto no es un delito contra el Estado ni una amenaza al Parlamento grave. Se lo pasa a los juzgados ordinarios. Los juzgados ordinarios dicen, esto te lo devuelvo a ti, Audiencia Nacional.
Es que yo creo que el gobierno ahí está sobreactuando. Igual que sobreactuó previamente hablando de un golpe, está sobreactuando ahora pretendiendo que hubo una invasión del Congreso de los Diputados. La Cámara sigue funcionando. Pero es sagrado que lo diga usted, señor Llamazares, de que no es grave barrera, que venga una turba de gente a entrar en el Congreso. Una barrera, que no es el símbolo de la Congreso, que lo intente, pero es que no hay mover una barrera a 500 metros del Congreso de los Diputados no es invadir. Me parece grave que usted no reconozca la gravedad de los hechos. Los jueces de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Nacional, lo que van a hacer es quitarse el asunto de encima y deberían ya dejar de intentar que la Audiencia Nacional trate este tema, porque no es tema de la Audiencia Audiencia Nacional. Le doy una última hora, señor Llamazares. Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional, que dijo aquí no hay un delito de estas características, ha pedido a la Cámara, al Congreso, el acta para confirmar que realmente no hubo ninguna intervención, ni interferencia, ni alteración parlamentario. Eso no faltaría. Ninguna alteración. Pero es que para eso están las fuerzas de orden. Eso es lo que marca el que hubiera delito o no hubiera delito. No, el intento de matarte ya es delito. Si yo intento matarte, ya es delito, aunque no lo consiga. Que hay muchas cuestiones que tienen el acento o el color según por el momento que estamos viviendo y que se señala aquí, ¿no? A mí, cuando apareció este asunto con el lema de Ocupa el Congreso, me pareció una locura. Ellos mismos lo rectificaron a continuación. En la manifestación pudo haber, yo no estuve allí, con lo cual siempre hablo de oídas, pero por el relato que iba recibiendo, que en un momento determinado una gente exaltada lanzó unas... Sí, hubo alguna provocación por parte de algunos. Y empezó todo el lío. Y siendo todas estas cosas que ocurren y que deben ser perseguidas por la ley, naturalmente, todo lo demás me parece que es fruto de este debate en el que estamos, porque ya este asunto de que se convierte ya no ocupar, sino rodear, es que me recuerda lo del, no sé cómo le llamaban, Girotondo, no sé qué, de que en Italia en el año 2000, que hacía una especie de viribilqueta alrededor de instituciones diciendo, estamos denunciando que estos no cumplen con su función y no ejercen la democracia como hay que ejercerla. Pues no sé qué francés decía después de la Revolución Francesa que los ciudadanos tenían derecho a protestar y a burlarse de los gobernantes que habían elegido. Por supuesto, pero no a asaltar el Congreso. No, bueno, y los antidisturbios y la policía... Menos mal. Es que parece que... La policía tiene que saber distinguir a quién le da y a quién no le da. Hasta para el uso de la porra hay que tener una cierta virtud. Ante una masa en caliente tenemos que estar... En Atocha había poca masa. Nos van profesionales, son profesionales. Yo si tuviera que disolver una manifestación, seguramente lo haría muy mal. Pero los profesionales, yo estoy convencido de que tienen que hacerlo bien y no provocar situaciones no queridas. No, yo creo que ha terminado mal. En el momento en que una movilización termina en hechos violentos y termina con la policía entrando en los bares, sacando a la gente de los bares, a mí me recuerda al final del franquismo. Por cierto, señor Llamazares, recuerda a una policía por eso usted ve la policía, por eso usted tiene un problema que le traiciona su entiende, que ve la policía como algo del franquismo. Hubo un error en la intervención en la estación de Atocha. Si te lo reconocen los sindicatos policiales, se equivocaron en la intervención de Atocha. Pero lo que acaba de decir el señor Llamazares no me parece correcto. Defiende la democracia y defiende los símbolos de la democracia y el Congreso donde usted trabaja, donde está usted representando al pueblo español. Atribuir la responsabilidad de un operativo a la policía. La responsabilidad del operativo es de la delegada del gobierno. Acaba de decir que esta policía me recuerda a la del franquismo. La provocación es de la delegada del gobierno y el desastre final, por tanto la responsabilidad política es de la delegada del gobierno. Bueno, 2:04 de la tarde, Sexta Noticias, Elena Resano. Por cierto, ayer, Sexta Noticias con Elena Resano, récord histórico, más de un 12% de SARE. Y con información, porque los sindicatos están preparando huelga general a mediados de noviembre y el 7 de octubre, primera gran movilización, domingo, en todas las ciudades de España contra los recortes y pidiendo un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre estas medidas. Señor Llamazares, de verdad, muchísimas gracias. Estamos encantados con recibirla aquí en Al Rojo Vivo. Sexta Noticias, gracias por estar ahí.